Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Por las interwebs, internet, circula el rumor de que la inflación es mucho peor de lo que dice el gobierno. Fíjate tú, varias personalidades, entre ellas un antiguo economista de Obama, han dicho que esto se debe en parte al cambio de 1983 en la forma de medir la inflación de la vivienda. Esto explicaría muchas cosas, como por ejemplo que una empresa llamada Dollar Tree, árbol de $1, el todo a €1 americano, haya añadido decenas de nuevos artículos a sus estantes en el transcurso de 2024 a precios que oscilan en torno a los $7. Mucho mayores que cuando los precios estaban alrededor de $1, precio que rompió en 2021. Fue el momento en el que pasó de tener cosas de solamente a $1 a tener cosas de más de $1 y hasta llegar al día de hoy con cosas a $7. Realmente esto para los europeos no es nada, en particular para los españoles que vivieron con el cambio al euro, la pérdida del todo a 100 y la llegada del todo a €1, lo que supuso un cambio de un 166, o sea, sí, un 66% mayor que cuando estaba todo a 100 pesetas. Pero bueno, el caso es que si esta inflación no está bien calculada, cosa que podemos ver con casos como ese de Dollar Tree, esto te explicaría también por qué en España un 31% de los alquilados dedican más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Frente a este dato tan preocupante, un analista estatista hacía el siguiente comentario. Cito: así no se puede ahorrar, ni invertir, ni hacer planes a largo plazo. Cierro cita. Efectivamente, la receta, no obstante, de este y tantos otros estatistas sería regular precios, con el éxito bajo que esta medida ha tenido desde siempre. Así que desde aquí vamos a darle otro enfoque a este tema. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar la verdadera inflación en el precio de la vivienda, de dónde viene, qué implicaciones tiene para pobres como nosotros y para los ricos también. Y cómo en mitad de este berenjenal hay activos que aún brillan. La verdad es que no conozco otro lugar en el que te expongan esto y estos temas así tan en común y tan bien puestos, así que nada, compártelo para que otra persona también sepa cómo se cocina la salchicha y suscríbete. También te puedes suscribir a la newsletter y te mando un mail los sábados. Bien, un informe de FX Hedge explica que en Estados Unidos ya no se utilizan factores como los tipos de interés y el precio de la vivienda para calcular el pago mensual de una hipoteca, que francamente parecería a todas luces lo más lógico. En su lugar se emplean vagas preguntas en encuestas como ¿por cuánto alquilarías tu casa si te diera por ahí? Si eres propietario de una vivienda, ¿cómo puedes saber por cuánto se alquilaría? La única forma de saberlo sería poner la casa en alquiler y ver cuánto te pagan por ella. De lo contrario, no sería más que una suposición. Suposiciones que son las que están dando al gobierno para que mida la inflación en la vivienda. Y supongo que funciona bien en la mente de los encargados de cuidar de la economía, pues la verdad es que estas son personas que se manejan bien en el mundo de las suposiciones. Y lejos de la vida real, lo más gracioso es que si no te dedicas a adivinar, es decir, si pones realmente tu casa en alquiler y recibes una oferta, entonces ya no puedes responder a la encuesta. Digamos que eso te elimina del campo de los posibles encuestados. Así pues, el grupo de personas más capacitadas para responder a la pregunta de, bueno, ¿por cuánto alquilarías tu casa?, que serían aquellos que efectivamente la han alquilado, pues quedan excluidos de la posibilidad de hacerlo. Es casi como si al hacer esto no quisieran saber o no quisieran tener una respuesta acertada. Pero bueno, esta forma de medir el cambio en los precios de la vivienda, como puedes imaginar, no funciona muy allá y especialmente funciona horrible cuando la inflación es alta o relativamente alta o un poquito alta y los precios de las casas cambian rápidamente, lo cual hace que esas estimaciones pues, queden muy, muy fuera de la realidad. La inflación en la vivienda que arroja esta medida desde 2021 es de un 20% acumulado. No obstante, si tenemos en cuenta lo mucho que ha bajado la entrada media, es decir, lo que pones así de entrada en la casa antes de la hipoteca, pues si tenemos en cuenta lo mucho que ha bajado la entrada media y lo mucho que han subido los tipos de interés y por tanto los intereses a pagar por la misma, pues tenemos que el coste de acceder a una vivienda en propiedad medido en lo que se paga realmente al mes ha subido entre un 80
y un 100%. Bastante más que ese 20% que arrojan los datos oficiales, lo que lleva a muchas personas a no comprar vivienda e invertir el dinero que iría a la entrada de esa casa en otras cosas. Cosas como casinos online, meme coins y, en el caso de algunas mentes preclaras, pues sí, también Bitcoin. Podemos saber que esto realmente está ocurriendo atendiendo a las cartas que espera mandar la Hacienda española a sus queridos obligados fiscales. El periódico Expansión explica que, cito, el fisco pondrá el foco en un 12% de los contribuyentes, aquellos que han obtenido ganancias del juego online, que negocian con criptomonedas, que poseen inmuebles en alquiler o reciben rentas en el extranjero. La estrategia de la agencia tributaria pasa concretamente por emitir cartas de aviso, que seguramente son muy alegres y dicharacheras, a 2,9 millones de contribuyentes, a los que advertirá, pero seguro que con mucho tacto, de que tiene constancia de que han obtenido ingresos por algunas de estas vías, conminándoles, con toda la educación posible, a declararlos durante la campaña de la renta. Una práctica que el fisco viene desarrollando durante los últimos años, pero que este ejercicio experimenta un salto exponencial frente a los 1,59 millones de avisos del año pasado. Es decir, de 1,59 pasamos a 2,9 millones, lo que implica que 1,5 millones de personas más han decidido invertir en activos, en algunos casos de dudosa solidez, para ver si así obtienen suficiente dinero para la entrada de una casa, algo que cada vez les parece más lejano. ¿Y cómo hemos llegado aquí? Cabría preguntarse. Todo tiene su origen en esa idea de los tipos al 0%. Debido a que activos como las acciones y los bienes en raíces, esos inmuebles, son desproporcionadamente poseídos por los ricos, malditos, el CIRP, esa política de tipos al 0%, ayudó a producir el mayor aumento en la desigualdad de riqueza en la historia de la posguerra americana. Desde 2007 hasta 2019, según cálculos del economista Austin Clemens, basados en datos de la Reserva Federal, el 1% más rico de los estadounidenses vio aumentar su patrimonio neto en un 46%, mientras que la mitad inferior solo vio un aumento del 8%. Y ahí esa pequeña desigualdad. Y un informe del McKinsey Global Institute, que no es un institute que sea exactamente conocido como un bastión del populismo económico, calcula que desde 2007 hasta 2012 las políticas de la Fed, esas políticas del Banco Central de cambios de tipos y demás historias, crearon un beneficio para los prestatarios corporativos de aproximadamente 310.000 millones de dólares, mientras que los hogares que intentaron ahorrar dinero fueron penalizados con alrededor de 360.000 millones de dólares. Esto es lo que tiene. En una economía inflacionista, los ahorradores se ven muy perjudicados, mientras que los endeudados se ven muy beneficiados. Pero bueno, esta política y estas políticas de los bancos centrales, concretamente esta de llevar los tipos a cero, no solo llevó al español medio a invertir en Dogecoin y otras cosas, sino que los grandes fondos de pensiones también se vieron obligados a hacer algo parecido al no poder invertir en el bonos de los gobiernos, que es donde les gusta invertir a los fondos de pensiones. Pues estos bonos no pagaban nada. Entonces, lo que hicieron fue invertir en otros activos, concretamente, en muchos casos, en private equity, empresas privadas, y hoy se ven con un problema similar al que ataca a los individuos. El Financial Times dice que los inversores institucionales de Estados Unidos están vendiendo más participaciones de private equity con descuento para reducir su exposición a esta clase de activos ilíquidos. Liderados por los fondos de pensiones y las dotaciones, dice el Financial Times, los grandes inversores vendieron el 99% de sus participaciones de capital privado en o por debajo de su valor neto de los activos en el mercado secundario el año pasado, lo que implica que básicamente no ganaron un duro con esto. ¿Por qué se metieron en private equity estos fondos de pensiones? Pues como digo, porque no tenían básicamente dónde meter el dinero para que les rentase algo. Y durante años, dice el Financial Times, los fondos públicos de pensiones han invertido en este private equity o este capital riesgo bajo la premisa de que ofrecía alta rentabilidad y bajo riesgo, mientras que la falta de liquidez no se consideraba un problema. Esto es lo que tiene que decir el Financial Times al respecto. Claramente la falta de liquidez ha demostrado que sí, que era un problema. Al final, cuando inviertes en cosas que no son líquidas, pues te expones a que en un momento dado todo el mundo quiera venderlas y
la iliquidez propia del activo pues te impida encontrar un mercado donde venderlo. De ahí que Bitcoin se mueva tan rápidamente siempre que hay movida, porque Bitcoin es muy líquido. Entonces, si alguien quiere salirse, lo puede hacer fácilmente. Eso es bueno. La clase media, no solo, después de esto, la clase media no solo no tiene un dinero o no solo tiene el dinero suficiente para entrar o meter la entrada a una casa, sino que encima ve que su pensión está invertida en activos ilíquidos que, bueno, no llegan al nivel de ser NFTs, pero son del rollo. Lo cual no pinta nada bien para su riqueza en los años venideros. Y todo esto culpa, como digo, de jugar con los tipos de interés, es decir, jugar con el precio del dinero. Una palanca que en este punto, debido a su mal uso, o francamente debido a su uso, que no debería hacerse, pues parece cada día importar menos. Prueba de ello es la relación normalmente inversa entre el oro y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que ahora empieza a disociarse. Esto es, el oro está en máximos históricos, habiendo debilidad en el mercado de bonos, lo que supuestamente no debe pasar. Pero como digo, esto no es más que un ejemplo de cómo ese jugar con los tipos de interés pues ha llegado al punto de que a nadie le importa un pito lo que haga el señor de los tipos de interés. Y en esta situación todo clama a invertir en activos reales. Oro, diría Peter Schiff. Yo, francamente, viendo lo de la campaña voraz de la Hacienda española, diría quizás Bitcoin y con mayor privacidad, a ser posible. Claro, nada de esto es consejo de inversión. Y dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego me quiero meter a hablar de las métricas on-chain y qué nos dicen de Bitcoin. No me suelo meter mucho en esto, pero creo que en este punto es relevante. Y luego quiero hablar de un artículo muy bueno publicado en un periódico sobre la energía y Bitcoin, y también quiero hablar de qué pasará si tienes que usar Bitcoin para invertir en empresas. Cosa que pinta regulera. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin en la página web unpodcastsobrebitcoin.com, y así os mando una carta los sábados. La de este sábado pinta que va a ser sobre empresas, sobre equity, sobre inversión, sobre bolsa. Pinta. Veremos. También puedes ayudarte al tiempo que me ayudas si decides comprar Bitcoin a través de Relay. Relay te permite varias cosas. El hecho de que esté fuera de España ya es bueno. El hecho de que no sea tan curioso con tu información también es bueno, pues es relativamente privado, aunque no 100% privado. Y además, si usas el enlace que está en la descripción, pues te llevas un descuento en la compra de tu Bitcoin. Así que por todo eso me gusta Relay. Y además puedes autocustodiar tu Bitcoin, cosa que, como veis, la Hacienda casi que te incita a hacer. Puedes hacerlo en una Bitbox, que es un USB en el que puedes guardar tu Bitcoin para que tu Bitcoin esté contigo en tu autocustodia y no esté en otro sitio donde la Hacienda pueda poner sus manos. Bien, hablemos de Bitcoin y el mercado, y es que estamos viendo cierta debilidad en los flujos de entrada a Bitcoin, y parte del problema apunta a que podría ser este ETF spot de Grayscale GBTC. A día de hoy, como sabéis, tenemos 11 ETFs spot activos de Bitcoin, pero de los 11 hay uno que destaca, es como la oveja negra, y es que todos los fondos son nuevos, todos tienen comisiones bajas o nulas y están haciendo todo lo posible para atraer efectivo, menos la oveja negra, como digo, que es Grayscale, GBTC, que con sus comisiones masivas al 1,5% y todo el Bitcoin que traía de antes, pues como sabéis, Grayscale empezó siendo un trust, que luego se cambió a ETF, pues bueno, digamos que tiene una situación muy particular. Y claro, esa situación particular lleva a un resultado que no es muy sorprendente, y es que la gente que tiene su Bitcoin dentro de Grayscale o de ese ETF está vendiendo en prácticamente cualquier escenario. Pues venden si Bitcoin sube, porque dicen, anda, mira, ahora soy más rico. Recordemos que el precio medio del Bitcoin que está dentro de ese ETF era antes de los ETFs, de unos $11.000, o sea que hay mucha gente con ganancias allí que le gustaría realizar en algún momento, y lo hacen si sube, pero también lo hacen si baja, pues se asustan y entonces venden, y si Bitcoin no hace nada, pues están ahí preguntándose por qué pagar un 1,5% de comisión cuando podrían pagar mucho menos. O sea que básicamente en cualquier escenario la gente vende, y por eso el Bitcoin sale de ese ETF. Y eso, digamos que ataca o, digamos, daña un poco los flujos de entrada a Bitcoin. ¿Pero es preocupante esto? Yo diría que no. Pero miremos un momento
el on-chain, ¿no? El análisis de cadena. Algo que no me gusta tratar porque la verdad es que lleva mucha gente a darle demasiada importancia y luego se miran esas métricas como si fuesen, pues eso, la realidad. Y bueno, no son más que mapas de un territorio que se desconoce. Pero bueno, hay veces que este análisis de on-chain es bonito y una de ellas es esta. Y es que bueno, luego lo comentaré. El MVRV-Z-Score, que seguramente conoces, está casi exactamente, es una métrica, está casi exactamente donde estaba cuando el precio de Bitcoin rompió el máximo histórico en 2020 y también cuando lo rompió en 2017. O sea que esa métrica está justito ahora que ha roto máximos Bitcoin, está justo igual que en esos otros dos momentos. Y lo que pasó después de esos dos momentos es que después vinieron 11, 12 meses de entretenimiento, digamos, dentro del mercado de Bitcoin. Y eso es lo que dice el MVRV-Z-Score. Que dirás, bueno, ¿y qué narices es eso? Bueno, es una métrica que identifica o pretende identificar los periodos en los que Bitcoin está sobrevalorado o infravalorado respecto a su valor justo. Y para ello utiliza tres métricas, que son la capitalización del mercado de Bitcoin, el valor realizado, que es el precio de Bitcoin la última vez que se movió, es decir, la última vez que el Bitcoin se movió de un monedero a otro, qué precio tenía, y luego una desviación estándar, que es eso del Z-Score, para tratar de atenuar un poco los extremos. Bueno, pues con esa medida te dicen cómo de caro o barato está más o menos Bitcoin, y en este punto te dice que realmente no está demasiado caro, así que todo pinta bastante bien, a pesar, como digo, de todo lo de Grayscale. Y de nuevo, nada de esto es consejo de inversión, pero yo estaría relajado. Pancho. El otro día se publicó un artículo muy bueno, cojonudo, no sé si lo has visto, en el Periódico de la Energía, un artículo que escribí sobre la eólica y la energía renovable en general y Bitcoin. Si no lo has leído, bueno, básicamente quise escribir este artículo, que también lo publiqué adaptado en la newsletter, esta que te digo que tengo y a la que te puedes suscribir. Pues este artículo me parecía interesante porque estamos en un momento curioso con el tema de la renovable, a todo el mundo le sigue flipando, entonces, bueno, pues bien, ¿no? Habrá que darle un poquito de bola. Y curiosamente, a pesar de que a todo el mundo le sigue flipando y que todo el mundo busca renovables, están quebrando todas. Están quebrando por muchas razones, entre ellas pues bajada de costes importante en China, pero también bajada, que no han sido capaces de obtener un beneficio constante o un retorno constante que haga la inversión en este tipo de instalaciones rentable. Y en concreto en España, que fue de las primeras en meterse a esto, resulta que el parque eólico, todos esos molinillos que hay por España, están muy avejentados. Creo que es una buena palabra esa. Y hay que renovarlos, porque ahora mismo pues, son bastante ineficientes, pero claro, la renovación implica un coste importante y en estos momentos en los que no se está ganando demasiado dinero con producir este tipo de energía, pues pocas empresas hay incentivadas a atacar esta renovación. Y es ahí donde yo creo que Bitcoin puede ser interesante, porque al final todas estas explotaciones energéticas tienen el problema de no tener demasiada claridad o visibilidad respecto a sus ingresos, y Bitcoin ofrece claridad completa, total y constante. Y es que Bitcoin siempre va a querer tu energía si está barata. Así que este era un poco el tema del artículo y bueno, creo que ha tenido buena acogida. Veremos en los próximos meses, años, yo creo, cómo este tema se va tratando más. Confiemos. Y uno que no se va a tratar mucho, al menos en el corto plazo, es lo de invertir en Bitcoin. Pero no invertir en Bitcoin en el sentido de comprar Bitcoin, sino en el sentido de invertir en empresas con Bitcoin. Druckenmiller, este conocido inversor, comentaba el otro día una historia que le pasó, ¿vale? Una anécdota personal. Y todo el mundo dijo, qué bien, Druckenmiller, cuéntame más. Bien, pues lo que decía Druckenmiller es que invirtió 300 Bitcoins. Qué salado. Invirtió 300 Bitcoin en el 4% de una empresa, una startup. Y después de 10 años, esa empresa, esa startup, le devolvió 15 Bitcoin y en dólares el retorno de esa inversión fue 15 veces. O sea, que realmente la inversión de Druckenmiller fue muy buena. Invirtió X y le devolvieron 15X. Que tú dirás, joder, pues oye, bien Draken. O sea, ya sé por qué tenías 300 Bitcoin ahí para invertir en una startup, ¿sabes? Pero la gracia es que metió 300 Bitcoin y le dieron 15 pasados 10 años.
que como digo, en términos de dólar era mucho más dinero, 15 veces más, pero en términos de Bitcoin es muchas veces menos. Lo cual lleva a preguntarse qué sentido tiene realmente invertir con Bitcoin en otras cosas. O sea, lleva a preguntarte si realmente tendría sentido ahora una economía basada en Bitcoin. Realmente tendría poco, yo creo, porque ¿quién querría invertir su Bitcoin en lo que sea, en cualquier actividad económica, teniendo en cuenta que Bitcoin en sí mismo te va muy probablemente a ofrecer un retorno mucho mayor que cualquier actividad económica en la cual inviertas? Entonces yo creo que en este punto no tiene sentido hacer esto que hizo Druckenmiller. Bueno, Druckenmiller lo hizo porque tendría, pues eso, 200.000 bitcoins y dijo, bueno, dejo 300 aquí, que total. Pero ahora mismo estamos en un punto en el que yo no creo que esto sea interesante hacer y la pregunta es si lo será en el futuro. Y yo creo que en el futuro sí, en un momento en el que, digamos, la posibilidad de Bitcoin o el retorno esperado de Bitcoin se reduzca. Se reduzca de tal manera que ya no sea esperable que Bitcoin, pues eso, se haga un por 10 o un por 15 en el espacio de varios años. En el momento en el que eso ocurra, pues entonces sí que tendrá sentido hacer esto que hizo Druckenmiller. Y podríamos pensar en una economía más basada en Bitcoin. No sé si totalmente basada en Bitcoin, pero al menos más basada en Bitcoin. ¿Y por qué creo esto también? Pues por la necrológica de hoy. Y es que para cerrar el mañanero de hoy tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que Carl Benz, el de Mercedes-Benz, el ingeniero que diseñó estos motores para Benz, que hoy todavía, bueno, no estos mismos, claro, todavía se encuentran en esa marca de coches. Y este señor hizo esto hacia finales del siglo XIX, que, como sabéis, es el siglo en el que ocurrió todo lo mejor de la historia de la civilización mundial. Fue el mejor siglo del planeta, muy probablemente, y todo ocurrió bajo el patrón oro. Casi todos los avances que tenemos hoy, incluso los coches eléctricos, vienen de esa época. Y como digo, todo eso se produjo bajo un patrón oro en el que no tenía demasiado sentido invertir oro en empresas, startups, temas, porque claro, en muchos casos supongo que el oro sería más rentable tenerlo que invertirlo. Pero a pesar de eso, o digamos debido a la situación del oro en ese momento, pues esta inversión se produjo y se crearon múltiples invenciones y avances que todavía disfrutamos a día de hoy. Así que, bueno, igual sí que es posible, pero todavía no es el momento de Bitcoin, en mi opinión. Veremos. Y lo veremos juntos, espero. Suscríbete, dale like, yo que sé, haz cosas. Te puedes suscribir también a la newsletter, puedes ayudarme usando Relay y puedes también ayudarme comprándote una Bitbox, cosa que realmente te ayuda más a ti que a mí. Así que nada, espero que todo esto bien. Búscame en Twitter si quieres, @alberto_mera. Pasa un buen día si puedes y ala, pues mañana más. Por aquí ya estaría.